Bienvenidos. Esta es la tercera edición de la política internacional en tiempos del coronavirus. En la primera edición hablamos de un poco de cómo fue la situación a nivel global. Hicimos un segundo episodio sobre la situación en Oriente Medio. Hoy vamos a tratar la situación en nuestra región, Sudamérica. Nos preocupan mucho las noticias que llegan de Brasil, donde 1.546 casos y 25 muertos no son suficientes para que el presidente Bolsonaro decrete la cuarentena obligatoria. Bolsonaro ha discutido y se ha peleado en estos últimos días con los gobernadores, como el gobernador de San Pablo, ya que algunos gobernadores han decidido decretar la cuarentena obligatoria. Él lo tildó de lunático y planteó que no era necesario tomar estas medidas. Los brasileros están saliendo a sus balcones con ollas, en una especie de cacerolazo desde el aislamiento, desde la cuarentena, para pedirle a Bolsonaro que tome las reales medidas que necesita el país. Los datos realmente son estremecedores. Si uno piensa en la cantidad de casos, tiene que pensar además en que se dio en estos últimos días el primer caso en una favela. Se confirmó el primer caso de coronavirus en Ciudad de Dios, Ciudad de Deus, tan famosa por aquella película. Pero la realidad es que 35 millones de brasileros viven en favelas, en condiciones de hacinamiento, donde es imposible aislar a una persona infectada, sin agua y sin cloacas. Un médico muy importante, Miguel Rougi, cirujano de Brasil, dijo que la gente pobre morirá en la puerta de los hospitales. La situación de la salud en Brasil es alarmante. Mientras los países que han tenido una mortalidad más baja tienen un promedio de 10 camas cada 1.000 habitantes, en Brasil el promedio es de 1,95 camas cada 1.000 habitantes. No solo nos preocupa Brasil, también nos preocupa Chile, en donde Sebastián Piñera anunció recientemente que comenzaría a aplicar una cuarentena, pero una cuarentena progresiva. Chile ya cuenta 746 casos y 2 fallecidos. Esta cuarentena progresiva no da respuesta a la necesidad de una cuarentena y un aislamiento total que necesita Chile. Aún los vuelos están abiertos, aún llega gente del exterior y los chilenos, que además no tienen un sistema de salud público que pueda atender esta demanda. Recordemos que el año pasado las protestas en Chile buscaban precisamente una educación pública, una salud pública, un Estado más presente. Ese Estado no estuvo y no está presente hoy y además ha tenido que retrasar el referéndum constitucional que estaba previsto para el mes de abril, trasladándolo al mes de octubre. En Bolivia las noticias no son mejores. Jeanine Áñez, la presidenta de facto, recordemos que Bolivia tuvo un golpe de Estado el pasado año, ha decretado la cuarentena obligatoria, aunque en ciertas regiones de Bolivia esta no se está cumpliendo. Pero en realidad lo más preocupante de Bolivia es que desde el movimiento al socialismo, tanto Luis Arce como David Choquehuanca le han pedido a Jeanine Áñez que acepte la ayuda que ha ofrecido tanto Cuba como China para que Bolivia pueda hacer frente a la pandemia. Desde el gobierno, desde Jeanine Áñez y el Ministerio de Salud han dicho que los médicos bolivianos pueden atender perfectamente la situación. Lo cierto es que China ha ofrecido respiradores artificiales para Bolivia y Cuba ha ofrecido colaboración con médicos, como lo ha hecho con Italia y como lo ha ofrecido para otros países de la región. El gobierno de facto de Bolivia se niega rotundamente a ello y este último fin de semana, mientras anunciaba la cuarentena obligatoria, Jeanine Áñez convocaba a los bolivianos al ayuno y a la oración. No hay mejores noticias en Colombia. En Colombia, con 277 casos y 3 muertos, lo que más tenemos que lamentar son los 23 muertos en un motín en la cárcel Modelo de Bogotá. En toda la región, las personas privadas de su libertad están reclamando por mejores condiciones. Viven hacinados, no tienen las condiciones de salubridad y saben que un brote en una de las cárceles podría desatar una tragedia. Incluso en nuestro país en las últimas horas se han dado conflictos, intentos de motines, también pidiendo por mejores condiciones de salubridad en las condiciones de detención que los presos tienen. En Paraguay se han prohibido las visitas en las cárceles, pero se habilitaron líneas telefónicas para que los presos pudieran tener un contacto con su familia. Venezuela es una incógnita. Si bien desde el gobierno de Maduro plantea que tienen solo 77 casos y ningún fallecido, el autoproclamado presidente Juan Guaidó dice que el gobierno venezolano está ocultando los números reales y que serían más de 200. Lo cierto es que la incipiente recuperación económica que estaba teniendo Venezuela en los últimos meses, con una dolarización de facto a partir de las remesas de muchos venezolanos en el exterior,
va a verse muy afectada en estos próximos tiempos. Venezuela también entró en cuarentena y esta dolarización, este movimiento que la economía venezolana tenía, no lo va a tener más. Maduro llegó a pedir ayuda al Fondo Monetario Internacional, le solicitó un préstamo de 5.000 millones de dólares. El Fondo Monetario Internacional lo negó, diciendo que su gobierno no era legítimo, que no era reconocido por la comunidad internacional. Maduro acudió a la Organización Mundial de la Salud y esta le dijo a Venezuela y le dijo a Maduro que le brindará toda la ayuda. Ecuador, el último de los casos que trataremos el día de hoy, con 981 casos y 18 fallecidos, es también uno de los casos más graves. Además, este último fin de semana, en medio de la pandemia, en medio de la crisis, renunciaron los ministros de Salud y Trabajo. Los motines en las cárceles están generando también conflictos y en algunas ciudades los mercados ya están atendiendo en distintos días a las personas según su número de DNI. La situación en Sudamérica no es de las mejores. La realidad es que es un desafío muy complejo para una región que venía arrastrada por la crisis económica y por modelos neoliberales. En nuestro país podemos decir que las medidas han sido tempranas y que los argentinos, pese a que algunos están cometiendo errores y violando la cuarentena, nos estamos quedando en nuestra casa. Hagamos todo el esfuerzo como sociedad para que de nuestro país pueda salir un ejemplo hacia toda la región.